Estamos en el domingo 20 después de Pentecostés y los textos son los siguientes. La epístola se toma de San Pablo a los Efesios y dice: hermanos, procurad andar sobre aviso, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entended cuál sea la voluntad de Dios. Y no os entreguéis con exceso al vino, en el que hay lujuria, sino llenaos del Espíritu Santo, entreteniéndoos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros por reverencia a Cristo. El Evangelio se toma de San Juan y dice: en aquel tiempo había un funcionario cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Este, al oír que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiese a su casa y sanase a su hijo, porque se estaba muriendo. Mas Jesús le dijo: si no veis milagros y prodigios, no creéis. El cortesano repuso: ven, Señor, antes que muera mi hijo. Ve, le dijo Jesús, tu hijo vive. Creyó el hombre la palabra de Jesús y se marchó. Y cuando regresaba, le salieron al encuentro sus criados, notificándole que su hijo vivía. Les preguntó la hora en que había comenzado a mejorar, y ellos le respondieron: ayer, a la hora 7:00 cesó la fiebre. Reconoció entonces el padre que era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Escuchamos hoy, queridos fieles, este pasaje, este milagro que esconde varias lecciones para nuestra vida espiritual, para nuestra vida como cristianos. Nos narra el Santo Evangelio cómo este régulo, dice el Santo Evangelio, este reyesuelo, este funcionario público, con un cargo en la corte, tiene a su hijo, un funcionario que realmente tenía poder de la corte de los Antipas. Este hombre padece en su casa los efectos del pecado mortal, que también nosotros padecemos, la enfermedad que invadía toda su casa. Y sin duda este hombre había acudido a muchos médicos, porque no era un mendigo, no era un hombre pobre. Asistía a médicos para que su hijo sanara de 1000 formas. Los que son padres saben que hacen hasta lo imposible. Un padre, el amor de un padre hace lo imposible porque su hijo esté sano. Y este hombre no era un hombre desvalido, era poderoso. Y tratando de sanar a su hijo, se había vivido mucho tiempo. Y es normal que un padre se desviva totalmente por la salud de su hijo, incluso más que la misma, con tal de que su hijo esté bien. ¿Y qué hace al final? Acude a Cristo nuestro Señor. Y sin duda acude porque, como todos los demás en su tiempo, había escuchado que había un taumaturgo, un hombre que con su predicación y con sus milagros sanaba gente, convertía gente. Y estaba de nuevo en Galilea nuestro Señor. Y este hombre, agotando todos sus recursos, decide acudir desesperado ante nuestro Señor. Acude ante el Maestro. Y digo desesperado porque era lo último que le quedaba. Como todos los demás de la corte de los reyes, normalmente ese círculo de las cortes eran indiferentes a Cristo, lo despreciaban nuestro Señor, cuando menos eran indiferentes. Pues este hombre, haciéndose violencia, acude con nuestro Señor y se acerca a Cristo. Mal se acerca, pero se acerca a nuestro Señor con una fe imperfecta, una fe vacilante, una fe insegura, pero se acerca a nuestro Señor. Y es justamente lo que hoy Cristo reprocha a ese hombre. Cristo, que ve en su corazón, le reprocha que tiene poca fe, porque lo sabe nuestro Señor. Pero para Él está lleno de compasión imposibles. Y se acerca a nuestra miseria a nuestro Señor y le entiende. Lleno de compasión hacia nuestra miseria, misericordia. Se acerca a este hombre y adelanta a nuestro Señor la misericordia a su juicio. Y se mueve con compasión por ver a este Padre, porque Cristo también es Padre, verlo acomodado por su Hijo, que vino nuestro Señor justamente por nosotros que somos sus hijos. Y adelanta su perdón nuestro Señor. Y hay que notar, queridos fieles, en esto, que esa fiebre implacable que tenía ese muchachito, que estaba matando a ese hijo de este régulo. Y claro que era una congoja para él, pero justamente fue el medio por el cual Cristo obra la conversión de este hombre y de toda su casa. Ese fue el medio por el cual
la salvación llegó a su casa. Por eso podemos decir: bendita enfermedad, bendita calumnia, que tal vez sin ella, ese cortesano nunca hubiera acudido a Cristo, nunca hubiera renunciado a su soberbia, nunca se hubiera hecho esa violencia, y nunca hubiera acudido a nuestro Señor, y hubiera seguido así indiferente al paso de Dios por el mundo hasta su muerte, y se hubiera condenado. Se hubiera condenado. Y nuestro Señor, en su sabiduría infinita, sabe que a menudo necesitamos esas calamidades para vivir volteando hacia el cielo pidiéndole. Oiga, es que me la vivo rezando por eso. Bendito Dios, porque tal vez sin esos males jamás te hincarías a hablarle a Dios, jamás te hincarías a voltear hacia el cielo, jamás te hubieras dado cuenta de la necesidad que tienes de Dios. Y además nuestro Señor se basa de estas cosas. A veces sí que nos da salud del cuerpo y se sirve de la salud del alma para darle del cuerpo, pero a veces no nada del cuerpo, no da prosperidad en la adversidad. Pareciera que no nos escucha los ruegos, pero sabe que si nos quita eso, que si nos quita la enfermedad, si nos da salud, nunca nos vamos a acordar de quién nos la dio, nunca vamos a reflexionar que podemos estar padeciendo nuestra alma, y jamás volteamos los ojos al cielo. Pocos son los que en este mundo, queridos fieles, hagan agradecer a Dios los bienes y los males. En retrospectiva, pongamos a pensar: Señor, males tenemos todos necesariamente. Este es un mar de lágrimas, pero ¿cuántas veces, Señor, he visto como venido de tu mano ese mal que me acongoja, que me ha acongojado hasta ahora? ¿Cuántas veces lo he visto como la cruz de mi salvación? ¿Cuántas veces te he agradecido porque tu misericordia me das estos sufrimientos que me alcanzan gracia, que me alcanzan el cielo? ¿Cuántas veces he visto eso adverso como venido de su mano, como un medio de santificación para mi alma, como un medio de alcanzar gracia, como un medio de restar purgatorio? Purgatorio, queridos fieles, algo si hemos pecado mortalmente en nuestra vida, que la mayoría lo hemos hecho tristemente. Vamos a pasar por purgatorio si es que no hemos llevado una vida de penitencia. Vamos a pasar por ahí. Y en un tiempo más allá del tiempo terrible, como en otra ocasión platicábamos en un sermón, que se le apareció un alma piadosa, un alma purgante, y le reveló, ya lo han oído, se lo repito, le reveló que por un solo pecado venial que cometió en esta vida, tuve que hacer esa alma casi el mismo tiempo que en la tierra, casi el mismo tiempo de un año purgando por un pecado venial, casi un año purgando, que será por un pecado mortal, y que será por tantos pecados mortales en esta vida. Cuidado, queridos fieles, bendito Dios que nos da estas adversidades para poder mortificar y aminorar ese tiempo de purgatorio. Qué distinta sería nuestra vida, qué distinta sería nuestra alma si supiéramos recibir así de Dios las cosas, recibir así de Dios los males con esa disposición del alma. Qué diferente viviríamos. Y veamos esa imagen del cortesano, este hombre del Evangelio. Ve a su hijo muriéndose. Imagínense la impotencia de ver a su hijo médicos, súplicas, sin nada surte efecto. Ver cómo poco a poco la vida de su hijo se esfuma. Y terrible, imagínense ustedes, una fiebre que no cese, que ahora aumenta, y lo mata. La impotencia de ese padre. Bueno, ¿qué calamidad podemos decir? Pero justamente ese medio fue para que nuestro Señor no solamente se manifestara sanador del cuerpo, sino principalísimamente, y más allá que la salud de su hijo, le dio la salud del alma a este hombre y la salvación a su casa. Que si hubiera muerto ese hijo con la fe de Cristo, valió la pena todo. Valió la pena todo. Y en su misericordia le da salud del cuerpo y la salud de alma, no solo al hombre, no solo a su hijo, a toda la familia. ¿Valió la pena? Totalmente. Por eso, nosotros, queridos fieles, tenemos que aceptar esa cruz que Dios nos ha puesto. Y ese es el camino del cristiano en este mundo, necesariamente. El ser católico es una gracia inmensa, y más en este tiempo. Es difícil, es pesado, es doloroso. Porque así fue la vida de Cristo, justamente nuestro modelo, el ejemplo de virtudes. De inicio a fin, la vida de Cristo fue pobreza, sacrificio, privación.
Imagínense ustedes, el Señor de la creación, el creador de todo lo que existe, el sumo dominador de lo que existe, privándose de hasta lo básico desde su nacimiento, de hasta lo básico. Y ningún pecado estaba existiendo nuestro Señor, que pecado podía tener la perfección infinita, nada estaba pecando. Y en cambio yo, ¿qué cosa me creo? Para empezar a reprochar, casi reclamarle a Dios, casi blasfemar, porque el mínimo de mis caprichos no se cumplió. ¿Qué cosa me creo? Y miren, nosotros sí tenemos mucho que expiar. Incluso ahí nuestro Señor se muestra misericordioso, ahí se muestra providente. Resta tu purgatorio con esto que te mando. Muere ese pecado en esta vida con esto que te mando. Y Cristo es paciente con nuestra miseria. Y ese es nuestro ejemplo, un Cristo en la pasión, un Cristo crucificado. Ese es nuestro ejemplo en este mundo. A eso vino nuestro Señor. No es un Cristo glorioso, reinante. Ese no es el ejemplo para el cristiano en este mundo. Un Cristo que está en el cielo, desde su trono reinando. Si fuera así, nos lo hubiera dicho nuestro Señor: si quieres ser mi discípulo, ve, siéntate, ve pasar la vida, gózala. Toma tu cruz, llévala con paciencia. Y así fue, apaga los fulgores de su gloria, avienta sobre sus hombros la cruz, recibe azotes, escupitacos, injurias. Esa es la vida del cristiano, cuesta arriba, pero que tiende al cielo. Siempre tiende al cielo. Y ese hombre del Evangelio es el ejemplo. Si nos vemos reflejados en ese hombre, venga, empecemos a creer sinceramente. Cristo le reprocha a este hombre, aunque se acerca a él, sí, con fe, sí, alguna clase de fe, sí, pero reprochable, porque este hombre no cree que Jesucristo que tiene enfrente es el Señor de la vida y la muerte. Y dice: Señor, ven antes de que se muera mi hijo, porque muriéndose, ¿qué vas a hacer? No cree que el dominio de Cristo abarque la vida y la muerte, y le pide que vaya además. Ven a mi casa, desciende, baja a mi casa y impone las manos para que sane. Sí lo puedes sanar, pero tienes que venir. Tu dominio no se extiende a todos los lugares, a todas las cosas, porque no creía el hombre. Ahí estaba el problema de su fe. Y si lo ponemos en comparación con otros ejemplos del Evangelio, un centurión, un enfermo otro enfermo que le dice: Señor, quiérelo. El leproso le dice: quiérelo. Con que quieras que yo esté sano, con eso voy a sanar. El centurión ni siquiera ve: Señor, una palabra a mí. No tienes que moverte, no tienes que hacer nada, ni levantarte, nada. Quiérelo, Señor, y mi hijo sanará. Esa es la fe que Dios espera de nosotros. Por eso nuestro Señor lanza esa sentencia terrible, ese reproche. Si ustedes no ven milagros, no creen. Si no ven milagros, no se convierten. Y no es que los milagros sean malos, queridos fieles. No es que sean malos, son una confirmación de la divinidad de una doctrina. Son necesarios, sí. Por eso la doctrina católica se extendió por el mundo por providencia de Dios, pero con la manifestación de milagros para que creyeran los demás. No es que en sí sean malos, el problema está cuando nos exigimos con una condición para creer en la doctrina de Cristo. Demuéstrame, Señor, que tiene que demostrarnos Dios. Nada tiene que, ningún deber tiene para con nosotros. Y además, cuando nosotros hacemos eso, que pedimos esa condición para creer, estamos manchando la prenda de nuestra fe, excluyéndonos a nosotros mismos de esos bienaventurados en que proclama el Señor Jesucristo: bienaventurados los que creen sin ver, que llegan al cielo con la prenda de su fe inmaculada. No necesito, Señor, que me demuestres nada, que creo. Como los galileos, como los samaritanos. A diferencia de los galileos, los galileos pedían milagros. El samaritano nunca pidió. En Samaria nuestro Señor no hizo milagros, y aún así con su sola predicación creyeron estos hombres. Ese es el mérito de la fe, queridos fieles. Por eso, y vean ustedes a los judíos: Señor, si me muestras un milagro, sí voy a creer. Eran los judíos, tantísimos miles de milagros que obró nuestro Señor ahí. ¿Qué pasó? No le creyeron. Y lo acabaron por crucificar y matar. Que no pasa lo mismo con nuestra vida, queridos fieles. Oiga, pero yo nunca he visto un milagro.
Con el hecho de estar aquí todavía, después de tantos pecados mortales, tantas ofensas a nuestro Señor, es un milagro de su misericordia. Estamos vivos todavía. El hecho de que estemos ahí y escuchando estas cosas es un milagro de su providencia. Oiga, pero yo no lo he ofendido tanto. Ya estás ofendiéndolo, minimizándolo con soberbia, minimizando nuestros pecados. Te he hecho tanto mal, Señor. Que nos deje ver nuestra miseria, como decía hace tiempo, cuando el cura de Ars, San Juan María, viene y le decía a nuestro Señor, Señor, déjame ver la miseria que hay en mí. Y mire que era un hombre santísimo esa alma, santísima, que nunca cometió un pecado mortal en su vida. Le decía, Señor, déjame ver mi miseria. Y cuando le muestra a nuestro Señor con los ojos espirituales, le da esa capacidad de ver lo que en su alma se quería morir. Se quería morir por ver lo que había, la miseria que había en su alma. Un hombre que nunca cometió un pecado mortal. Y se da a nosotros. Por eso reconozcamos delante de Dios nuestra miseria y no seamos hijos ingratos. Con un Padre tan amoroso como lo tenemos nosotros, como repugna ver a un hijo ingrato con su madre, con su padre, y más cuando ese padre, esa madre son amorosos y bondadosos, claro que repugna. ¿Y por qué somos así con Dios? Como estoy en esa situación con Dios, porque Dios nos sigue buscando, Él nos sigue tolerando. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta generación incrédula, decía nuestro Señor? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlo? Y aún así soporta. Pues que a nosotros no nos tenga dicha de cara nuestras infidelidades y infidelidades, Dios fieles. Nos encuentra en la muerte con la cruz a cuestas, con la cruz que Él nos ha dado, y con su nombre en nuestra boca, con su nombre en nuestro corazón. Y si así hemos vivido, y si así morimos, si así hemos muerto, ¿cómo nos va a condenar nuestro Señor? Pues que nuestra fe y que nuestro amor sean más grandes que nuestras culpas pasadas, queridos fieles, tan grandes que en lo sucesivo todo nuestro actuar es una alabanza constante al nombre de Dios, al Dios de la misericordia, al Dios omnipotente, que con sus santos vive y reina por los siglos de los siglos. Salve María. En nombre del Padre y del Hijo y del